esa prueba? ¿Qué tal esa prueba, Sarita? ¿Bien? Regular. No, como regular. Bueno, pues ahí se van entrenando, porque si se dan cuenta, siempre tienes un nivel de complejidad. ¿Cómo te fue, Nico? ¿Regular también? Bueno, no, ahí. ¿Cuánto te sacaste? 80. ¿Y Mari? 70. ¿Y cuánto te? 60. ¿Y tú, Sarita? Como 50-45. Ok, bueno, listo, ahí vamos, ¿listo? Estos puntajes de las pruebas, todo lo que son pruebas a ver, son puntos adicionales para las asignaturas, ¿listo? O sea, la prueba a saber no se pasa, no se pierde, solamente nos da un puntaje. Entonces, estas pruebas a ver que estamos haciendo son puntos adicionales para sus materias, listo, para las evaluaciones que les van a hacer en las asignaturas. Entonces, acá no están perdiendo, solamente es para saber un puntaje, cómo les podría ir en caso que los lleguen a evaluar en la prueba a saber, entonces ya más o menos van sabiendo cómo les puede ir. Pero pues como hasta ahora estamos empezando, todavía tenemos las de ganar. Bueno, niños, resulta que vamos a empezar con un tema muy interesante que se llama contabilidad. ¿Qué han escuchado de la contabilidad? ¿Ustedes qué saben de la contabilidad? ¿Tú has escuchado algo de contabilidad, Nico? Sí. ¿Qué sabes de la contabilidad? Estoy confundido con contabilidad y estadística, con algunos temas. Bueno, ¿qué crees? Pues yo lo que llegué a ver, donde estudiaba, pues contabilidad primero que todo las cuentas T. Bueno, pero cuentas no, T. No sé si la tarjeta Cardex, no sé qué tema es. Ok, pero algo de cuentas T y sí, listo, sí estás en lo cierto, hay algo que se llaman las cuentas T. Mari, ¿qué has escuchado sobre lo que es contabilidad? Nada, ni idea. Alejito, ¿qué has escuchado de contabilidad? ¿Has escuchado ese término de contabilidad y eso? Sí, como tener, digamos, cuando uno tiene un negocio y tiene que llevar la contabilidad y todas las cosas, pues eso. Bueno, lo que tengo yo. Lo que tienes tú. Mari, ¿tú qué has escuchado sobre lo que es eso de contabilidad? Pues profe, pues yo en el antiguo colegio lo estudiaba y pues es sobre cómo llevar las finanzas, digamos, de una empresa o, sí, de uno mismo o cómo llevar la plata en sí muy organizadamente, o Ok, sea, muy específicamente. listo. Llevar cuentas ¿sí? externas de la empresa o tipo así. Muy bien, sí, señorita. Sarita, ¿qué has escuchado de lo que es la contabilidad? No, profe, ¿No? no sé, Algo ni así que idea. tú digas, pues creo que es tal cosa. Pues es algo como para llevar como las finanzas de una empresa, algo así. Bueno, Julián, ¿tú qué dirías? ¿Julián está ahí? ¿No? No, ¿Está, señora. está maluquito? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces que se adelante, ya sabe que él tiene que ver la clase y enviarme los apuntes, ¿listo? Vale. Bueno, resulta que, bueno, en sí, esta asignatura más que contabilidad, pues o sea, le pusimos contabilidad porque es el nombre más cortico, pero, pero esta clase se va a llamar más educación financiera. Vamos a trabajar educación financiera, claro, porque tenemos que educar nuestro bolsillo, ¿no? Ay, pues todos vamos a querer educar el bolsillo en algún momento. Bueno, entonces resulta que para esto de educación financiera, yo voy a empezar preguntándoles qué entienden por economía, qué será la economía. Alguien que me diga qué será la economía o qué han escuchado que es la economía. ¿Quién quiere hablar? Levanten la mano.
¿Qué será eso de la economía? ¿No? Bueno, voy a empezar a hablarles de economía. Economía incluso es una carrera. ¿Se han escuchado que hay personas que estudian economía? Vamos a empezar a ver qué es esa economía y a partir de esto les voy a formular unas preguntas. ¿Listo? A ver. Pero creo que esta no. Perdón, esa no. Pero no sé si fue esta. Bueno, entonces vamos a ver qué es eso de la economía. ¿Listo? Ya les estoy mostrando ahí pantallita. Entonces, nos dice esta presentación que la economía nace desde que el hombre se da cuenta que no puede obtener todo lo que quiere y que tiene que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Todos tenemos que hacer esfuerzos para conseguir las cosas. Si yo quiero comer, ¿cierto? Si yo me quiero comprar unos tenis, pues tengo que esforzarme. ¿Y cómo me tengo que esforzar? Pues trabajando. Si yo quiero tener un juguete de Lego, pues toca trabajar para poder tener la plata para poder comprarlo, ¿cierto? Entonces nos dice que de dónde viene esa palabra economía. Resulta que viene desde los griegos. Entonces, en Grecia se le llamaba oikos a la casa y el nomos a la administración. Entonces, administración de una casa. Esto viene del griego. ¿Listo? Entonces nos dice que la economía es una ciencia social, hace parte de las ciencias sociales. También lo van a ver con el profesor Alejandro de pronto de otra manera. ¿Y qué pasa con la economía? Nos dice que se encarga de estudiar la forma en que nosotros, los seres humanos en nuestra sociedad, usamos los recursos escasos, los pocos recursos. Cuando hablamos de escasos es porque hay poco, para producir mercancías valiosas, distribuirlas entre individuos y satisfacer necesidades. Entonces, términos claves que tenemos que tener sobre la economía. Entonces, primero, es una ciencia social. Segundo, hablamos de recursos. Tercer término es importante, escasez. Otro término, producción. Otro término, distribución. Y último término, satisfacción de necesidades. ¿Listo? Son cosas que tenemos que tener muy claras. Eso es lo que nos va a hablar la economía. De eso es que nos va a hablar la economía. Entonces nos dice, una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada. Tenemos muchas empresas, hay empresas de todo, ¿cierto? Hay empresas de alimentos, hay empresas de calzado, hay empresas de ropa, que son los textiles, de educación, bueno, solo que hay son empresas. ¿Y qué requiere una empresa? ¿Cuál es el fin de la empresa? Entonces, el lucro. Cuando hablo del lucro o lucrarse, estoy hablando de las ganancias. Todas las empresas necesitan ganar, ¿sí? O sea, pues lucrarse quiere decir obtener una ganancia.
intermediando en el mercado de bienes o servicios. Entonces, hay algo que se llaman los bienes, que es lo que se posee, y otra cosa que son los servicios, que es lo que uno le da a la persona. Ya ahorita después vamos a ver eso de bienes y servicios un poquito más a fondo. Dice, necesitamos algo que se llaman los factores de producción. Cuando yo hablo de factores de producción, los factores de producción son el trabajo, la tierra, el capital, las habilidades empresariales y la tecnología. Todos esos son factores de producción, es decir, cosas que se requieren para producir algo, listo, para producir un servicio. Vamos acá. Vamos a hablar de un término que es actividad económica. ¿Qué han escuchado que es actividad económica? ¿Han escuchado el término de actividad económica? Levanten solamente la mano si han escuchado el término actividad económica. Al menos escucharlo. Listo, María sí lo ha escuchado. ¿Qué has escuchado? ¿Sabes algo de la actividad económica, María? ¿O nada? Pues, profe, según lo que escuchó, es un activo que, ¿cómo se lo explico? O sea, es un activo que trae como, es que no me sé explicar, productos, digamos así, ¿sí me hago entender? Ok, listo, muy bien. Entonces nos dice que la actividad económica es todo lo que las personas deciden y determinan qué necesidades humanas debe satisfacer. Entonces es toda actividad humana que suponga decidir y determinar qué necesidades humanas satisfacer. Actividad humana, actividad económica. Entonces, si yo tengo que satisfacer la necesidad de educación, pues ¿qué actividad económica se va a generar? La actividad económica va a ser educación. Si yo necesito, por ejemplo, bañarme, pues ¿qué actividad económica se va a generar ahí? Pues la del aseo, entonces el manejo de los recursos y todo esto. ¿Listo? Vamos con agentes económicos. Hay otro término que son los agentes económicos que tienen como 4 factores. Uno que es el agente económico, que en este caso son las personas que realizan una actividad económica. ¿Listo? Los agentes económicos son todos los que hacen algo, una actividad económica. Por ejemplo, ¿qué hace tu mamá, Nicolás? Ella trabaja, listo, ella hace una actividad económica que es trabajar para una empresa. ¿Qué hace tu mamá, Alejito? También trabaja, ella también realiza una actividad económica que es la venta, ¿cierto? ¿Qué hace tu mamá? También, ¿qué hace? Salón de belleza, también ofrece un servicio, ¿cierto? De cuidado personal. Entonces, todas estas personas, todos realizamos algo, somos agentes económicos porque pues al momento de trabajar estamos activando la economía del país. Entonces, ¿quiénes son los agentes económicos? Uno son las familias son un agente económico. ¿Por qué? Entonces dice, las familias o economías domésticas toman decisiones sobre qué consumir y poseer. Entonces en la familia uno decide, bueno, yo voy a consumir, por ejemplo, voy a comprar tal jabón, tal pan, tal leche, todo consumir. No, no es ese consumo, hola. Se ría. Entonces, no, no es ese consumo, no vamos a consumir esas cosas, no, lejos de consumir esas cosas. No, nada de eso, vea eso, ¿qué tal? Entonces, cuando hablamos de lo que van a consumir, entonces, si van a consumir leche, si van a consumir huevos, no van a consumir ninguna sustancia alucinógena, ¿qué tal uno allá con el papá o la mamá y no, eso no, ¿qué tal? No. Entonces, la mayoría de los factores de producción
que consumir y poseen la mayoría de los factores de producción. ¿Por qué? Porque pues el papá tiene que trabajar, la mamá tiene que trabajar, o sea, tienen que producir para poder comprar lo que necesitan llevar a la casa, ¿cierto? Y lo mismo, cuando ya los hijos son mayores, e incluso hay chicos que a la edad de ustedes ya están trabajando, por ejemplo, ustedes acá, entonces también a partir de lo que trabajan, también producen y llevan a la casa. Las empresas toman decisiones sobre la producción y la distribución. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a producir zapatos. ¿Listo? Y entonces voy a distribuir zapatos. Eso hace una empresa. Sector público. Todas las empresas que administran cosas públicas, empresas públicas. Entonces, en el sector público tenemos colegios distritales, por ejemplo, servicios públicos como el servicio de aseo, que también es público, aunque ya privatizaron muchas empresas que ya antes eran públicas, ahorita las privatizaron. Vamos con algo que se llama, bueno, voy a dejar hasta acá actividad productiva. Listo, que dice, la actividad productiva es la transformación de bienes intermedios, por ejemplo, la materia prima o algo que no está todavía terminado, que dice semi-elaborado, en un bien final, en algo que ya quedó hecho. Listo, básicamente trabajo y capital. Voy a dejarlo hasta acá porque necesito mostrarles primero un video para que entendamos un poquito esto de la economía, cómo se vino dando, cómo se vino gestando. Tenemos un punto de partida, o sea, yo llegué acá a la Tierra porque sí. Así como, ay, se me ocurrió viajar a la Tierra, voy a hacer como los Super Saiyajin y me voy a llegar así. No, ¿cierto? Todo tuvo un punto de partida, la economía tuvo un punto de partida. Entonces, hay algo por acá, ¿dónde está? Que es, que les quiero mostrar de por qué es tan importante esta parte de la economía y conocer algo que es el Estado. Entonces, ¿qué relación hay entre el Estado y la economía? ¿Listo? Porque ya nos dimos cuenta que a partir de todo lo que surgió, empiezan a surgir también los gobiernos y todo eso, ¿cierto? Entonces, a mayor riqueza, pues la gente va a querer más poder. Entonces, vamos a ver primero qué es eso del Estado y qué relación tiene con la economía. ¿Listo? Entonces, nos dice, el Estado es el conjunto de instituciones y organizaciones sociales, económicas, políticas que se han creado históricamente para regular y normar la vida de los individuos, familias, empresas nacionales o extranjeras que residen en las fronteras de un territorio o reconocido como un país. Entonces, si hablamos del Estado, estamos hablando de todo lo que es Colombia. Cada vez que nos hablen del Estado, estamos refiriéndonos a Colombia. ¿Listo? Entonces, en el Estado tenemos varias instituciones acá en Colombia. ¿Qué instituciones? Entonces está, por ejemplo, la Presidencia de la República, está la Alcaldía, están, por ejemplo, las diferentes entidades territoriales, está, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? La Junta de Acción Comunal, todo eso. ¿Listo? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué podemos entender por economía? Entonces, la economía ya habíamos visto que es la ciencia social que estudia cómo los individuos usan, administran y manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. Entonces, yo lo que me estoy ganando, la plata que me estoy ganando, ¿cómo la administro? Entonces, necesito con esa plata satisfacer mis necesidades de educación, de alimentación,
no sé, de vivienda, si estás cansado, si estás aburrido, si la clase no te interesa, puedes irte. Acá no obligamos a nadie a quedarse a clase. Cuando quieras, pues ves la clase igual queda grabada. Entonces, cuando tengas tiempo, se te quite la locha, se te quite la pereza, entonces vas en YouTube, miras la clase y te adelantas. Y ya. Porque es que, pues imagínate, estás muy grande y se supone que eres un pelado sumamente maduro, o eso es lo que me has demostrado, para que tomes estas actitudes tan de quinta. ¿Sí? Entonces, si tienes mucho afán porque tienes más actitud y más energía para estar pendiente del celular y jugando las bobadas que juegas, entonces con mucho gusto te puedes retirar. ¿Listo? Y me quedo con las personas que están en la capacidad física, mental y actitudinal de quedarse para recibir la clase. ¿Listo? Entonces, si quieres, te puedes retirar. Bueno, no hay problema. Chao. Continúo con mi clase. Entonces dice, ¿por qué es importante la intervención del Estado en la economía? Porque el Estado, cuando hablamos del presidente, de los alcaldes, de todas esas personas, ¿por qué necesitan intervenir en la economía? Entonces nos dice, la intervención del Estado es absolutamente necesaria, algo que ha sido probado con la crisis financiera internacional. Entonces ustedes a veces escuchan en noticias que hay una crisis, que es que el dólar, que es que si sube el dólar, que mejor dicho, que han hablado, no, es que por culpa de Petro, es que vamos a quedar como Venezuela. O sea, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque esto es algo que nos toca día a día, ¿sí? Porque igual ustedes van a crecer, van a tener que trabajar y a partir de lo que reciban, el salario que ustedes reciban, pues van a tener también, pues, que tener gastos, ¿sí? Yo recibo, pero también gasto. Yo también tengo que administrar mi economía. Entonces dice, se genera por la falta de intervención regulatoria del Estado en el sector financiero. Entonces, cuando hablamos del sector financiero, estamos hablando, digamos, de la cuestión bancaria. Entonces, acá tenemos un banco que es el que emite la plata. A todos nos gusta la plata, ¿cierto? ¿A quién no le va a gustar tener plata? Entonces, todos los billetes, todas las monedas las emite algo que se llama el Banco de la República. ¿Sí han escuchado del Banco de la República? Obviamente, ¿por qué? Porque pues todos los billetes van marcados como Banco de la República, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace el Estado para intervenir en cuanto a la cuestión de la economía? Entonces nos dice, a partir del consumo, ¿por qué? Pues porque el Estado necesita que nosotros como pueblo, las personas que vivimos en Colombia, tenemos que consumir, ¿cierto? Entonces tenemos que comprar cosas, tenemos que pagar por las cosas. Ellos nos hacen una oferta, ¿cierto? Entonces le ofrezco este servicio para que usted lo adquiera. A eso se le llama la oferta. Y el ahorro. Entonces, que no, que necesitamos ahorrar, por ejemplo, energía, necesitamos ahorrar plata, necesito ahorrar 3 millones porque tengo que pagar la universidad del hijo. Necesito ahorrar este mes 500.000 pesos porque tengo que pagar la pensión, tengo que pagar el gas, los servicios públicos, ¿cierto, Dylan? Entonces, tenemos que ahorrar para poder pagar las cosas. Entonces, eso es lo que hace el Estado. Nos brinda unos servicios, pero entonces toca pagar. Digamos acá en Colombia. ¿Listo? Herramientas con las que el Estado puede moldear la economía. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Nos cobra impuestos. ¿Qué impuestos conocen ustedes? Quiero que me cuenten cuáles son los impuestos más comunes que ustedes han escuchado. ¿Qué impuestos conocen? Que ustedes digan, uy, yo he escuchado a mis papás que toca pagar el impuesto de tal cosa. ¿Qué me cuentan? Sarita, ¿qué impuestos? No sé, por ejemplo, el de la luz. En la luz hay un impuesto. Siempre sale el impuesto. Una cantidad. ¿Qué otro impuesto hay, Mariana? ¿Qué impuestos has escuchado? Que tú digas, uy, yo he escuchado creo que un impuesto que se llama así.
En las tarjetas de crédito llega como un cobro adicional, ¿cierto? Nicolás, el impuesto predial. ¿Saben qué es el impuesto predial? El impuesto predial llega todos los años. Quiere decir que si usted tiene una casa, usted compra una casa, entonces esa casa tiene que pagar todos los años una suma de dinero. Entonces todos los años le suben. Entonces su casa, por ejemplo, usted la construyó acá y esto estaba así desierto, pero entonces de repente ahora hay centros comerciales, ahora hay un parque, entonces ahora su casa, al día que usted la quiera vender, va a costar más. Entonces a usted le toca pagarle al gobierno un impuesto por tener esa casa. Entonces usted la compró, la pagó, pero aparte de todo al gobierno también le tiene que dar un impuesto por tener esa casa, por poder estar en esa casa. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno no sabe qué es mejor. ¿Ustedes qué dirían que es mejor? ¿Ustedes a qué le sacarían mayor provecho? ¿A tener una casa propia o a pagar arriendo? Quiero que analicen eso. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Tener casa propia y pagar un impuesto al año o pagar arriendo? María, ¿qué dice? Pues pagar arriendo pues por los impuestos y eso. Bueno, María preferiría pagar arriendo. Sarita, ¿qué prefiere? ¿Pagar arriendo o tener casa propia? Eh, pa- pagar arriendo. Pagar arriendo. Uy, bueno. Mari, ¿tú qué dices? ¿Tener la casa? Bueno, la de tener la casa. ¿Y Nicolás? Ok. ¿Cierto? Es que los arriendos están caros. Exactamente, Profe, puede ser. profe, pero también podría ser que, digamos, uno compre la casa y de esa casa, digamos, o sea, pagando el arriendo y eso, después la empieza a comprar y ya de último con la casa empieza a generar activos, ¿no? Digo yo. Puedes empezar a generar también, por ejemplo, si uno es dueño de una casa grande donde hay apartamentos, uno puede rentar apartamentos. Es que incluso yo estaba teniendo esa conversación en estos días con una señora por acá del barrio, porque ella tiene una casa grande y ella arrienda. Entonces se quejan. No, es que me tocó pagar, me llegó el impuesto predial por 1,5 millones. Entonces yo le decía, no, pero yo prefiero también toda la vida tener una casa y pagar una vez al año 1,5 millones y no tener que pagar arriendo y pagar mensualmente 900,000, 1 millón pesos de arriendo mensual, fuera de lo que tengo que pagar de servicios, fuera de lo que tengo que pagar de alimentación, fuera de lo que tengo que pagar de educación, porque si yo tengo a mis hijos estudiando, me toca pagar para que se eduquen, así sea un colegio público, pero igual en el colegio público no le van a dar todo, ¿cierto? Tiene que también tener algún gasto. Entonces uno dice, no, yo prefiero tener una casa donde yo tenga cómo recibir arriendo, ¿cierto? Recibir algo de activos. Entonces, ahí está, ¿cierto? Los subsidios. Hay personas que son subsidiadas. ¿Qué es lo del subsidio? ¿Ustedes han escuchado lo de los subsidios? ¿Qué has escuchado, Nico? Pues mi abuela está con algo de subsidio. ¿Qué es eso? Pues a ella antes le daban como plata mensualmente o almuerzos. Plata o almuerzos. María. Pues es como una ayuda hacia la comunidad, hacia la población, que da el gobierno. Una ayuda que da el gobierno. Incluso para los sectores de estratos 1 y 2 hay un subsidio, digamos, con respecto al cobro de los servicios públicos. Entonces, si el servicio público, digamos, la luz le llega por 50,000, el gobierno le da un subsidio, digamos, de 20,000. Entonces, el subsidio le coste a usted 20,000 y usted dentro del recibo solamente tiene que pagar 30,000. Otro subsidio es, por ejemplo, los papás que trabajan con empresa les dicen, bueno, afíliese a una caja de compensación, ¿cierto?
Y la caja de compensación, dependiendo lo que el papá gana, entonces va a recibir un subsidio para sus hijos, es una ayuda mensual que le llega al hijo. Entonces le dan un subsidio, digamos, de 30.000 pesos. Ahorita no sé por cuánto estará llegando el subsidio. No sé si alguno de los papás acá recibe subsidio por ustedes. ¿Tu mamá sí recibe subsidio, Dylan? ¿Tu papá? Ah, ok, los dos reciben subsidio para ustedes. Entonces, a cada hijo le dan un subsidio, entonces le dan como 30.000 o 70.000 pesos. Es que ahorita la verdad no sé porque yo llevo muchísimo tiempo sin eso. Control de precios. Entonces, el Estado empieza a revisar cuánto tienen que costar las cosas. Entonces, ¿cuánto vamos a cobrar por la papa? Va a controlar el precio de la papa. Entonces, el Estado es el que dice, vamos a subirle o le vamos a bajar al precio de la papa. ¿A qué más le puede subir el precio o bajar el precio el Estado? ¿Ustedes qué dicen? A la gasolina, ¿cierto? Que es lo más común que uno dice, uy, todo el mundo, el que tiene carro, el que tiene moto, el que viaja en transporte público, todos nos enteramos de, le subieron a la gasolina. Entonces hay unos que dicen, no, eso sale mejor el gas vehicular porque sale más barato. Hay otros que dicen, no, el ACPM es más barato. No, es que la gasolina diésel sale más barata, dependiendo el tipo de carro. Lo de los peajes. Los peajes es el golazo más grande que el gobierno, bueno, que el Estado nos puede meter. O sea, usted quiere viajar por Colombia, pero entonces ponen unas caseticas, esas caseticas que se llaman los peajes, eso son personas privadas, o sea, hoy porque yo tengo plata, yo le digo al gobierno que lleguemos a un acuerdo que yo quiero montar un peaje y que yo quiero cobrar para que todos los carros que pasen por ahí me paguen algo. Imagínense la plata que se hacen cobrando solo para poder pasar de un lugar a otro. O sea, es que es una cosa bárbara. Y tienen peajes por todo lado. O sea, acá saliendo de Bogotá, o sea, uno quiere ir a Mosquera y toca pagar peaje. Que uno dice, pero es que Mosquera hace parte todavía de acá de este sector. O sea, que le toque a uno viajar a otro departamento, uno dice, hasta bueno. Pero solo para salir como de la zona de Bogotá, para ir a los pueblitos de Bogotá, uno dice, ¿en serio me toca pagar peaje? ¡Qué ladrones! Y es que hay varios, o sea, hay un peaje como al kilómetro, 2 kilómetros hay otro y a los 5 hay otro y eso es plagado de peajes. Gastos públicos, entonces, todo estos son gastos públicos, entonces, estas son cosas que hace el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que impone el Estado y cómo nos puede afectar, cómo incide, cómo afecta. Entonces, la capacidad de consumo de la gente. No todo el mundo tiene la misma capacidad de consumo. Hay personas que tienen buen salario, hay personas que no. Hay personas, digamos, hay papitos o hay mamás que de pronto trabajan en casas de familia, ¿cierto? Entonces tienen que hacer el aseo. Hay otras personas que trabajan, por ejemplo, en restaurantes. Hay otras personas que trabajan, digamos, aseo capital, que tienen que barrer las calles. Hay personas que trabajan, por ejemplo, en empresas más formales. Hay personas que tienen su propia empresa. Entonces tienen restaurantes o tienen papelerías, ¿cierto? Pero no todo el mundo va a tener la misma capacidad económica. La oferta empresarial y la productividad de esta. Hay empresas que son buenas, que uno dice, uy, chévere trabajar en esta empresa, pero pues porque pagan bueno, pero para eso usted tiene que tener títulos. Entonces, si usted quiere trabajar, por ejemplo, en una petrolera, que en las petroleras es donde más pagan generalmente, toca tener, pues usted tiene que ser un ingeniero en petróleos o tiene que tener buen nivel de inglés porque pues van a manejar muchísimo inglés para poder hablar con otros países. Entonces, usted puede trabajar como secretaria de una petrolera, pero tiene que manejar el inglés. Es necesario y así le van a pagar.
O sea, una secretaria de una petrolera gana por lo menos 2 millones de pesos por bajito y siendo secretaria. Incluso le pueden pagar más, ¿sí? El nivel de ahorro de la población. Hay veces que yo quiero ahorrar en el banco, pero entonces el banco me va a descontar, entonces ¿cómo me descuenta? Entonces si tengo que sacar, entonces con la tarjeta de débito me cobran por el uso de la tarjeta de débito, me cobran por el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿sí ven? Todo el tiempo estamos en esa cuestión. Bueno, nivel de ahorro de la población. Entonces, ahora yo les voy a formular unas preguntas. Ya vimos algo relacionado con la economía. Vamos a ver acá. Les voy a compartir este archivo que se llama La Brújula del Dinero y este es un libro que vamos a manejar ahorita para nuestra área de educación financiera. ¿Listo? A ver. Entonces, vamos a discutir unas preguntas. ¿Listo? Ya vimos parte de lo que es la economía, cómo se organiza, todo eso. Entonces, ahora dice, ¿por qué comprar un celular Samsung en vez de comprar un Huawei? ¿Por qué comprarían ustedes un Samsung en vez de un Huawei? Cuéntenme. Por la calidad, tú dirías que por la calidad. Alejandro, ¿por qué comprarías un Samsung en vez de un Huawei? Porque tiene más espacio en todo. Por la capacidad, por el espacio. ¿Por qué comprarías un Samsung y no un Huawei? Dime. Por la plata. ¿Por qué por la plata? No, la vida al revés. Al revés, el Samsung es más caro. Sí. O sea, el Huawei puede ser más barato. Sarita, ¿por qué comprarías un Samsung y no un Huawei? No sé, de pronto por la calidad de la cámara y por el espacio. Ok. Victoria, ¿por qué comprarías un Samsung y no un Huawei? Porque una marca es más avanzada que la otra. Digamos, Samsung tiene cosas más avanzadas que un Huawei. Un Huawei tiene menos, digamos, menos capacidad, tiene menos enfoque en la cámara, tipo así. Ok, ok, listo. Bueno, ahí vamos con marcas, ¿no? A veces uno también, no, es que la marca, ay, no, o sea, ¿cómo me afectan las decisiones que el presidente toma? ¿Cómo creen que, bueno, el presidente tiene que ejercer sus funciones? ¿Y eso cómo nos afecta? ¿Cómo me afectan las decisiones que el presidente toma? Piensen bien esa respuesta. Ustedes podrían ser presidentes del país. ¿Y a mí cómo me afectaría que uno de ustedes fuera presidente del país? O sea, si usted fuera el presidente del país o si uno de ustedes, uno de sus compañeros fuera el presidente del país, ¿cómo me afectaría? Sí, o sea, el presidente del país en este momento es Gustavo Petro Urrego. Yo soy súper petrista. Pero ¿cómo afecta las decisiones de Petro? ¿Qué dirían ustedes? A ver, tertuliemos acá. ¿Quién quiere comenzar? Digan, porque esto es pura tertulia. ¿Cómo afectaría? ¿Cómo afectaría, Nicolás?
estoy pensando. La estás pensando. Mari, ¿cómo afectaría? ¿Ni idea? ¿Pensando todavía? Victoria, cómo afectan las decisiones que el presidente toma? Ya vimos obviamente todo lo del Estado, ¿no? Ojo porque traten de acordarse lo que hablamos ahorita del Estado, de todo lo que pasa con el Estado. Pues podría afectar en parte en la economía, en los impuestos, en salud, o sí, en los derechos humanos, en migración, porque hay, o sea, hay presidentes que dejan emigrar mucho y eso también afecta, porque podría, o sea, digamos, la gente que viene se podría aprovechar y se podría como como, pues, como, sí, como apropiarse de algo que no es de ellos. Ok. También afectaría. De hecho pasa, ¿cierto? Que ahorita nos damos cuenta que hay muchísimas personas que vienen de Venezuela, o sea, migrantes venezolanos están llegando no solo acá, también a Estados Unidos. Y por ejemplo, ahorita el presidente de Estados Unidos quiere sacar venezolanos. ¿Por qué? Porque los venezolanos, imagínense que en Estados Unidos a esa población les dan un subsidio y les dan alimentación. Y aparte que les dan la alimentación, ahora están exigentes. Que no, que porque les dan esa alimentación, que porque no les dan alimentación venezolana. O sea, te están dando de comer, o sea, en vez de agradecer, ahora te pones bravo. O sea, ahora vienes a exigir, como si es que nosotros como gobierno tuviéramos la obligación de darte comida. No, qué pena, pero trabaja, papito, porque para eso tienes pies, para eso tienes boca, para eso tienes manos, para eso tienes cerebro funcional, ¿sí o no? Que uno dice, venga, pero póngalo a trabajar porque no, y se están yendo allá como, ay, no, yo soy migrante, ay, me tocó venirme acá porque es que la situación allá en Venezuela. Ah, oye, ¿cómo así? Hazme el favor de poner a trabajar, porque esto tampoco es gratis. Oye, sí o no, que esto no puede ser gratis para todo. Entonces, toca también, bueno, ahí las decisiones del gobierno pueden afectar. ¿Qué decisión es la más acertada y cuál me dará mayor bienestar? ¿Qué decisiones pueden ser acertadas y cuáles me darían mayor bienestar? Si estamos hablando de economía, personalmente, ¿qué decisiones tendría que tomar que sean acertadas y me brinden mayor bienestar? Piensen en su economía. Ya tienen que pensar ustedes como agentes económicos. Sarita. ¿Qué dirías? Profe, no entendí esa pregunta. ¿Qué decisión es la más acertada? Digamos, estamos hablando de decisiones que puede tomar el gobierno y nosotros pues nos podemos ver beneficiados o afectados con relación a las decisiones que tome el gobierno. No vamos a hablar solo del presidente porque el presidente no es el único que toma las decisiones. O sea, el presidente tiene que tomar una decisión y hay unas personas de la oposición o de su misma bancada que pueden aprobar o pueden echar para abajo algunas de las cosas que quiere proponer. ¿Qué decisión sería la más acertada y cuál me daría mayor bienestar con respecto a decisiones que tome el gobierno en general? Piensen en ello. Lo que han visto, porque pues obviamente ustedes escuchan todos, a veces escuchan por allá, a veces los abuelos, los papás, los tíos, en el bus, usted va a almorzar y tienen noticias, RCN, Canal Caracol y usted escucha a veces cositas. O sea, tan apartados de las cosas no es que estemos, ¿sí? No me pueden decir, ay, no, yo no he escuchado nada. No le creo porque en algún momento, si de pronto ustedes que allá atienden personas, a veces las personas salen con temas de, no es que ese Petro, es que yo no sé qué, no es que mire que ese Uribe, no. De todo eso que ustedes escuchan, de todas esas cosas que ustedes han tenido conocimiento, ¿qué decisión es la más acertada y cuál me dará mayor bienestar?
¿Qué creen? Pero la comida, ¿no? ¿Eso me puede beneficiar o...? La cuestión de la comida, ¿qué? Sí, porque si sube, pues, vaya, pero si baja, pues, no, beneficia más. Ok, a esa parte de la comida nosotros la llamamos la canasta familiar. Si sube el precio, nos jodemos todos, ¿sí o no? Porque pues obviamente uno dice, oiga, pero es que tengo que pagar servicios, pero tengo que pagar arriendo, pero que... Y ahora aparte de todo, ¿qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cierto que todo el mundo está diciendo, no, eso está carísimo, eso, ahora los huevos están caros, ahora tal cosa le subieron, al chocolate le subieron, al café le subieron, al arroz le subieron, a la lenteja le subieron, a todo le subieron, ¿cierto? Y pues todos los años hay que subirle a todo, a Pero, la pensión hay que subirle. pero eso es Dime. porque subió el petróleo, ¿no? Porque sí, todo eso tiene que ver con el petróleo, ¿no? Hay cosas que afectan, digamos, con el petróleo, sí, ¿por qué? Porque puede afectar por el petróleo, Mari. Porque no me acuerdo por qué, pero en mi antiguo colegio hablábamos mucho de eso, entonces digamos el petróleo es como una base de economía. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos si el petróleo como ahorita está escaso, pero no tan escaso, entonces eso sube y al subir eso le tienen que subir a la comida. Ok, claro, porque es que, digamos, acuérdense lo que acabamos de ver en el video, ¿cierto? Resulta que yo tengo que enviar alimentos para un lado y para el otro. Hay cosas que se producen acá que no se producen en otro lado. ¿Y para qué necesitamos el petróleo? Pues para poder movilizarnos, ¿cierto? Entonces, si el petróleo se está acabando, pues obviamente va a afectar. Pero también el petróleo empieza a afectar porque el petróleo también es un agente contaminante, ¿cierto? Entonces empiezan con esa extracción y quieren más petróleo porque se quieren enriquecer, pero al mismo tiempo están perjudicando al medio ambiente. Entonces, hay muchas cosas que benefician y que afectan. Bueno, vamos por acá. Entonces, esto va a ser una actividad que van a hacer, pero esto se las voy a dejar para... Esperen, porque es que yo por acá les iba a hacer una actividad. Ay, no, este no es. Ah, no, perdón, de este no. Vamos a formular unas preguntas de por acá. Ya les voy a enviar el link porque se nos va a acabar la clase, el link de esta clase. Momento, ya les envío.